El tejido conectivo se origina en el mesodermo, que es una de las capas medias de las tres en que se disponen las células del blastodermo. El tejido conectivo se caracteriza por ser almacenamiento de lípidos, aguas, proteínas y electrolitos. Se caracteriza por ser un grupo de tejidos teniendo como función principal el relleno entre otros tejidos y entre algunos órganos. Constituye así el soporte del cuerpo. Además, se caracteriza por tener cantidades variables de matriz extracelular que rodean diversos tipos celulares. Hasta el momento se han estudiado las principales características de los elementos que integran el tejido conjuntivo y a continuación pasaremos a la clasificación y explicación de los diferentes tipos de tejidos conjuntivos del organismo. El tejido conjuntivo se clasifica en generales con abundante matriz extracelular y especiales con características especiales. Dentro de los generales hallamos los tejidos laxos con predominio de sustancia amorfa y tejidos densos con disposición de fibras. En los laxos están el areolar mesenquima, el mucoso, el adiposo, el reticular y por otra parte están los densos que se dividen en regular modelado e irregular no modelado. El mesenquima. El mesenquima es el tejido embrionario que aparece en las primeras etapas del desarrollo del embrión, como una trama celular laxa. Está integrado por células mesenquimatosas indiferenciadas de aspecto fusiforme, con prolongaciones finas y largas, con núcleos claros y nucleolos voluminosos. Durante las primeras semanas del desarrollo, las células no están inmersas en la sustancia intracelular amorfa. Únicamente el líquido tisular llena los espacios intercelulares. Cuando se habla del tejido mucoso, esta es una variedad del tejido conjuntivo laxo que se halla debajo de la piel del embrión y en el cordón umbilical del feto humano. En este constituye la denominada gelatina de Wharton. Las células que integran este tejido son fibroblastos grandes, macrófagos y otras células emigrantes del tejido conjuntivo. La sustancia intracelular es abundante, poco consistente, gelatinosa y homogénea en estado fresco. Dicha sustancia provoca una reacción positiva para los mucopolisacáridos y contiene fibras colágenas que van aumentando en calidad conforme avanza la edad del feto. El tejido adiposo se encuentra entre las variedades de tejido conjuntivo. Las células que lo constituyen, los adipocitos, derivan de las células mesenquimatosas indiferenciadas. Algunos años atrás se pensaba que este tejido tenía poca actividad metabólica, que ejercía primordialmente una función mecánica de sostén en el organismo y que la grasa que almacenaba pasivamente proporcionaba de esta forma un aislamiento contra la pérdida de calor y amortiguamiento, por lo que se le daba muy poca importancia al papel metabólico de este tejido. Sin embargo, hoy en día se le estudia como una variedad especial y se reconoce que el tejido adiposo no es un tejido inerte, sino que tiene una función activa en la síntesis de grasas a partir de los hidratos de carbono, garantizando así el almacenamiento de reservas energéticas. El tejido adiposo es sensible a los estímulos hormonales y nerviosos. La mayoría de los animales, aunque se alimentan de forma periódica, consumen energía de forma continua. De ahí la necesidad de un almacenamiento de reservas energéticas que garantice un suministro constante de energía, sobre todo en los periodos de ayuno del organismo. El tejido adiposo cumple esta función por constituir el reservo principal de energía del organismo. La grasa constituye aproximadamente el 10% del peso total del cuerpo en un hombre adulto. Los depósitos de grasa en el organismo pueden adoptar la forma de ácidos grasos de kilomicrones absorbidos provenientes de los alimentos.
los ácidos grasos sintetizados a partir de la glucosa del hígado, los triglicéridos sintetizados en las células adiposas a partir de los hidratos de carbono. El tejido adiposo se presenta en la mayoría de los mamíferos en dos variedades, más o menos diferenciadas, las cuales se distinguen por su color, distribución, vascularización y actividad metabólica. Una de estas variedades, la más conocida, es el tejido adiposo blanco, a veces amarillento, que constituye la mayor parte de la grasa en el organismo. La otra variedad es el tejido adiposo pardo, poco abundante, ya que solo se encuentra en algunas zonas determinadas del organismo. Las cantidades relativas de estos dos tipos de tejido varían notablemente de una especie animal a otra. El tejido adiposo se acumula en el organismo, dependiendo del sexo, la dieta y la actividad física que desarrolle el individuo. En los exponentes de sexo masculino, los lugares propios para la acumulación de grasa son la nuca, la séptima vértebra cervical, la zona subcutánea sobre los músculos deltoides y tríceps, la región lumbosacra y los glúteos. En el sexo femenino, la grasa subcutánea es más abundante en las mamas, los glúteos, en la cara anterior de los muslos, y en ambos sexos hay acúmulos de epiplón, los mesentéridos y las regiones rectoperitoneales. Mediante el ayuno y el ejercicio sistemático, todas esas zonas pierden rápidamente el exceso de lípidos. Como explicamos anteriormente, el tejido adiposo suele estar subdividido en pequeños lubolillos mediante tabiques de tejido conjuntivo, siendo estos más notables en las zonas donde el tejido adiposo está sujeto a presiones y debe actuar como un amortiguante. En otras zonas, los tabiques de tejido conjuntivo son más delgados y la organización lobulillar son menos manifiesta. El tejido adiposo pardo predomina en los animales hibernantes, aunque se encuentra también en menor cantidad en los primates y en el hombre. Conjuntivo denso. Los tejidos conjuntivos densos se caracterizan porque en estos el elemento estructural que predomina son las fibras. Por lo tanto, tienen menos células y menos cantidad de sustancia intercelular amorfa. Dentro de este tejido se distinguen dos variedades: el tejido conjuntivo denso irregular, donde los haces de fibras están orientados en diversas direcciones, y el tejido conjuntivo denso regular, donde las fibras se orientan paralelamente. El tejido conjuntivo denso irregular presenta en general los mismos componentes que el tejido conjuntivo laxo, solo que los haces de fibras colágenas son menos gruesos y están dispuestos irregularmente y entretejidos como en el fieltro. Las fibras colágenas están asociadas con redes de fibras elásticas. Los elementos celulares y la sustancia intercelular amorfa son menos abundantes que en el tejido conjuntivo laxo. Esta variedad de tejido conjuntivo denso se encuentra en la dermis, las cápsulas de los órganos, las vainas de los tendones y en los nervios. La disposición tridimensional de la trama de haces de fibras colágenas ofrece determinada resistencia a la tracción en cualquier dirección. El tejido conjuntivo denso regular se caracteriza porque los haces colágenos están dispuestos regularmente en una misma dirección en correspondencia con los requerimientos mecánicos particulares del tejido. El principal constituyente son dichos haces colágenos, los gruesos, paralelos y muy apretados entre sí. Macroscópicamente, el tejido muestra una estructura perceptiblemente fibrosa y un aspecto característico, debido a su color blanco brillante. Los únicos elementos celulares presentes en los fibroblastos, los cuales se disponen entre los haces paralelos de las fibras colágenas, el tejido conjuntivo denso forma una estructura de gran capacidad de tensión, entre las que incluye los tendones y ligamentos y las aponeurisis. En los tendones, las fibras colágenas constituyen haces primarios que están unidos por tejido conjuntivo laxo y forman haces mayores. Cada haz primario está recubierto por tejido conjuntivo fibroelástico, al cual se le denomina endotendón. Cuando el tejido fibroelástico agrupa varios haces primarios, constituye los haces secundarios o fascículos. Este tejido conjuntivo es el peritendón.
A su vez, el tendón está integrado por numerosos fascículos, los cuales están incluidos en una vaina de tejido conjuntivo grueso, el epitendón. Los nervios y los vasos sanguíneos cursan por el tejido conjuntivo sin invadir los fascículos. Los ligamentos son similares a los tendones, solo que los elementos que los componen no están dispuestos tan ordenadamente. En el hombre, algunos ligamentos están compuestos por fibras elásticas, como ocurre en los ligamentos amarillos de las vértebras y el ligamento suspensor del pene y en las cuerdas vocales verdaderas. Tejido conectivo, propiamente dicho, y tejido conectivo especializado. El tejido conectivo, propiamente dicho, es en realidad un conjunto de tejidos que sirven para conectar, dar soporte y ayudar a unir a otros tejidos del cuerpo. Todo tejido conectivo está formado por células, fibras y sustancia fundamental. El tejido conectivo especializado, abarca a todo aquel tejido que, como su nombre lo indica, es especializado en una o más funciones específicas en el organismo, teniendo el predominio de algún componente estructural, células o fibras característico del propio tejido. Este se clasifica en distintos tipos de tejidos, tales como cartílago laginoso, tejido óseo y tejido adiposo. El tejido cartilaginoso o cartílago es una variedad de tejido conjuntivo compuesto por células llamadas condrocitas y una matriz extracelular muy especializada. El tejido óseo es un tipo de tejido conjuntivo especializado que se caracteriza por una matriz extracelular mineralizada que almacena el calcio y fosfato. El tejido óseo contribuye a la estructura esquelética que soporta el cuerpo, protege las estructuras vitales, proporciona bases, mecanismos para el movimiento corporal y alberga la médula ósea. El tejido apidoso es un tejido conjunto especializado que desempeña un papel importante de la homeostasis energética. Almacena energía en gotitas de forma de triglicéridos y en la producción de hormonas. Continuemos hablando acerca de este asombroso mundo celular, comenzando y sabiendo que la célula es la unidad básica de la vida y en realidad son realmente fascinantes, como hemos visto en las explicaciones anteriores, y de hecho hemos visto, apreciado y conocido que existe un extenso universo celular de gran complejidad en cada una de estas células que probablemente no nos imaginábamos antes de ponerlas en estudio. Pero ¿cómo podemos pasar, por ejemplo, de una célula a otro nivel, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo lo son los que conocemos como tejidos? ¿Cómo se puede pasar de un montón de células ahora a un nivel de tejidos? Como por ejemplo pasar, no sé, de una célula a, por ejemplo, tejidos que forman tendones, o por ejemplo el tejido de la piel, o tejidos que forman otro tipo de órganos como el corazón, por ejemplo. Y estos a su vez, los tejidos, forman órganos que se podrían decir que en última instancia nos forman a nosotros, los que se llama organismos. Entonces, todas estas son preguntas interesantes de cómo es posible que las células se junten y se organicen para formar lo que podemos ver a nosotros, y la respuesta es el resultado y que involucra a lo que bien se sabe como matriz extracelular. Y es así, la respuesta tiene que involucrar a la matriz extracelular.
De hecho, cuando se habla y se explica del interior de una célula, se nos viene a la mente en primera instancia y por inercia lo que bien se conoce como organelos, ¿cierto? Que como se sabe, no solo están flotando en el interior de la célula, sino que hay todo un psicoesqueleto que es lo que le da la estructura y le permite dividirse o moverse. Por ejemplo, transportar cosas. Acá tenemos nuestra célula y acá adentro, en líneas amarillas, se podría estar viendo las fibras que forman el psicoesqueleto de esta célula. Entonces acá el psicoesqueleto, y en realidad que se tiene un análogo para el exterior de la célula que ayuda a coordinar cómo se relacionan las células entre sí, y de eso se trata cuando se habla y se menciona a la matriz extracelular, que en realidad está hecha de distintos tipos de proteínas, de distintas fibras, pero la más notable es evidente entre muchas es el colágeno, que aquí por ejemplo se tienen las fibras de colágeno, que son todas estas hebras que en realidad es la proteína más común, por ejemplo, en los mamíferos, ya que es el colágeno que es la forma de este tipo de hebras y que se estima que en un 30% de las proteínas en los mamíferos son en realidad justamente el colágeno. Entonces se piensa que el 30% de las proteínas en los mamíferos son el colágeno y que mucho del colágeno está, digamos, ayudando a hacer estas hebras que acá, por ejemplo, que forman la matriz extracelular y no es la única proteína presente, o claramente, entonces se puede decir que también se tienen varias células, como por ejemplo, podría ser, o se podría evidenciar que se tienen las células de como se ven en el dibujo, que parecieran que estuvieran fijas o atadas a la matriz extracelular y que esto ayuda de cierta forma a posicionarlas por un lado, que es cierto que el colágeno y otras cosas ayudan a la célula a posicionarse, mejor dicho, pero también las ayuda a informar a las células que, por ejemplo, de cuándo dividirse, cuándo crecer o no sé, cuándo morirse o producir cierto tipo de moléculas, así para poder entender un poco mejor de qué ocurre. Por ejemplo, si se hiciera un acercamiento de, de esta parte que pueden ver acá en el recuadro de la célula, en realidad esta parte se estaría hablando de la membrana celular. Entonces se podría obtener esta imagen que se puede ver en básicamente toda la pantalla. Si se hiciera un acercamiento de solo este pequeño pedacito de la membrana celular, así que por ejemplo, de este lado se tiene el interior de la célula y por supuesto acá se tiene lo que se conoce como la actina, que como bien se sabe forma microfilamentos que son parte fundamental del citoesqueleto, así como por ejemplo también se tiene el colágeno aquí afuera que forma parte o genera estructuras de la matriz extracelular. Y por ejemplo, esto se une gracias a la integrina, que son cierto tipo de proteínas y están encajadas en la membrana celular, y se podría decir que por otras fibras de fibroetina que pueden atraerse o atarse a la matriz celular, y esto es sumamente interesante porque se está hablando de que están conectadas estructuralmente estas extracelulares, como es la matriz extracelular, con el citoesqueleto que está dentro de la célula a través de las proteínas y así de cómo lo estamos uniendo y cómo se mencionan estas proteínas pueden ayudar a mantener todo junto, pero también se utiliza para indicar señales como pueden ser detectar tensiones, señalizar a las células de activarse en forma, no sé, muy interesante. Y ahora bien, incluso digamos que acá se tiene a la integrina que está conectada al citoesqueleto a través de los microfilamentos de actinas con las hebras de colágeno, que como acá tenemos fibronectina, aquí está ayudando en todo este proceso que pareciera que todo se comprendiera bien. Pero si nos preguntas o nos planteamos preguntas de cómo es en realidad todo esto, de cómo se conecta, de cómo es que se detectan las señales con estas estructuras con bases en el estrés, la tensión, todo
todo esto en realidad es un área de investigación abierta. Inclusive existen varios artículos de investigación donde explican cómo las integrinas, de cómo actúan, de cómo envían señales a las células o cómo se unen al citoesqueleto con la matriz extracelular. Y siempre existirán preguntas referentes de cómo estas complejas estructuras y de cómo se unen entre ellas. Espero que esto haya ayudado a poder entender la complejidad de cómo eres y de bien se sabe que las células son complejas, pero no solo eso, sino también se relaciona a esta matriz extracelular y que esto ayuda a construir tejidos y hasta cierto punto la célula puede dividirse en comunidades y que se relaciona, digamos, con señalaciones desde su ambiente y por supuesto acá solo se muestra una integrina pero pueden haber más a lo largo de la membrana, así como muchos otros tipos de proteínas. Y que lo fascinante de esta membrana celular es que no es solo una bicapa de fosfolípidos, sino que tiene todo tipo de proteínas que pueden funcionar como receptores y que permiten que las células de cierta forma y de cierta manera puedan entrar y salir. Entonces se podría resumir en líneas generales que la matriz celular guarda una gran relevancia y una importancia dentro del mundo celular y de la célula en nivel general, porque le permite básicamente hacer funciones complejas. Por ejemplo, el poderse unir a otras estructuras complejas, al igual que ella, mediante proteínas como el colágeno, la integrina, la fibronectina, la actina, que sirven y se pueden solo a través de la membrana extracelular. El intersticio se habla de un espacio intersticial situado entre las células, pero no de un órgano en sí. La tecnología más avanzada permitió ubicar un espacio intersticial no identificado hasta ahora, lleno de cavidades de líquido presente dentro y entre los tejidos del cuerpo. Se califica este descubrimiento como un hecho de potencial en la medicina, incluyendo la posibilidad de tomar muestras del fluido intersticial se convierta en una potente herramienta de diagnóstico. Está situado bajo la piel y recubre al menos el sistema digestivo, el sistema excretor, los pulmones, las arterias, las venas y los paquetes de células de las fibras musculares. De este modo, todos ellos quedan interconectados por un sistema de compartimientos de líquido. El intersticio es uno de los mayores órganos del cuerpo humano junto con la piel y que está compuesto por una estructura de colágeno y elastina, dos proteínas que le dan fuerza y elasticidad. Para finalizar nuestra presentación se anexarán algunos ejemplos de lo que es tejido animal. En primer lugar tenemos el tejido conectivo que se dispersa dentro de un fluido donde podemos encontrarlos en los huesos, ligamentos y grasas. A continuación se muestran los ejemplos con cortes histológicos a ciertos animales. Continuamente tenemos el tejido epitelial que está estrechamente empaquetado, se puede encontrar en capas exteriores del cuerpo y en algunas capas de los órganos, como pueden ser los pulmones. Tejido muscular que cambia de longitud. Se encuentra principalmente en músculos, en el esqueleto, en el corazón y en las paredes de las vías digestivas. Y finalmente el tejido nervioso que genera corrientes eléctricas con el fin de enviar mensajes químicos. Se encuentra en el cerebro, en la médula ósea, en la retina del ojo y en otras partes del cuerpo. Gracias.